las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Muy bien, continuamos entonces con este taller. Hasta aquí hemos estado ahondando en algunos principios bíblicos que debemos conocer como ministros de Dios. Y creo que hasta este momento ya hemos podido entender de qué se trata, lo que Dios está procurando hacer en estos días, acerca de la restauración de todas las cosas. Lo que ahorita para Dios es más importante que todo es la restauración de la iglesia y del ministerio. Porque de esto depende algunas cosas de las que vamos a hablar ahora, un poquito más adelante. Gloria al nombre del Señor. Hablábamos entonces, para finalizar la parte anterior, de que la roca sobre la cual se está edificando la iglesia es Cristo mismo. Él es la roca. Amén. Y nosotros debemos tener revelación de esto que llamamos la roca. Es una revelación que viene de Dios. Es una revelación que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Porque no es posible levantar la iglesia sobre otro fundamento que no sea el que Dios quiso que su iglesia tuviera. Así que la iglesia de Dios tiene que ser obligatoriamente fundamentada en la roca que es Cristo. Así que necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos conocer bien a Dios. Miren, una cosa que el apóstol Pablo nos exhorta y nos demanda a nosotros como pueblo, como santos, en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues, es una orden específica, explícita, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya hemos explicado que, por supuesto, no está refiriéndose aquí al hecho de que Dios, como el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, nosotros lo podamos imitar creando también. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, el hermano Luis y vamos, hermano, vamos a salir a crear por ahí otro universo. Vamos a hacer otros planetas por allá y vamos. No se trata de eso, por supuesto, estamos claros. Pero de lo que se trata es del carácter de Dios. Amén. Nosotros tenemos que poseer el carácter de Dios en nuestras vidas. Y precisamente el Señor nos capacitó, nos dotó de ese carácter cuando el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros. Amén. Dice el Señor que el fruto del Espíritu, y esta es la forma en que nosotros podemos conocer quiénes realmente son de Dios o no. Si tienen el fruto del Espíritu o no lo tienen. Porque el que no tenga el fruto del Espíritu, yo con toda autoridad puedo decir o puedo definir a esa persona como una persona que no es de Dios. El Señor dice en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. La gente cree que cuando dice por sus frutos los conoceréis es que hace muchos milagros. Mira cómo se levantan los paralíticos y los cojos y los ciegos ven. Y la gente cree que esos no son los frutos, esos son obras. Las obras de Dios las hace Dios. El poder de Dios a través de su Espíritu Santo, y Él puede usar a las piedras si Él quiere. Dios puede usar a un brujo. Así es. Usó un burro para hablarle a un profeta. Imagínate que el profeta se supone es el portavoz de Dios. ¿Ah? Y tuvo que hablarle a un profeta a través de un burro. Entonces, el asunto es que todos nosotros debemos estar claros de quién es Jesús. Si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a conocer a Dios nuestro Padre? Él es quien nos vino a dar la revelación del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien también es, para gloria de su nombre, nuestro Padre. Amén. Mira, hermano, no es menor cosa lo que estamos diciendo. El creador de todo el universo es nuestro Padre. Amén.
es su Padre. Amén. Imagínense el orgullo que deberíamos sentir todos nosotros al decir, Dios es nuestro Padre. Aleluya. Así que el carácter de Dios, por genética, debería ser nuestro carácter también. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo, con Él en nosotros recibimos amor, Aleluya. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo recibimos, está en nosotros. En una persona que no sea de Dios, no hay amor de Dios. En una persona que no sea de Dios, no hay gozo de Dios. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz, es un gozo, es un amor, es una cosa diferente a lo que conocemos en el mundo. Esto es el carácter de Dios en nuestras vidas. Y es precisamente lo que se nos demanda. ¿Cómo entonces nosotros vamos a caminar en el carácter de Dios? ¿Cómo vamos a imitar a Dios? ¿Cómo vamos a imitar a Jesucristo si no lo conocemos? Pablo dice, sed pues imitadores. ¿De quién? ¿De quién? De mí. Sed pues imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Lo que quiere decir es que Pablo estaba caminando como Cristo. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. Es que ese era Pablo. Es que Pablo no era diferente de nosotros. Pablo era algo igual que nosotros. Es más, Pablo se consideraba un hombre indigno de tal privilegio porque fue perseguidor de la iglesia. Y él imitaba a Cristo. Hermanos, todos nosotros debemos imitar a Cristo. La única manera de imitar a Cristo es conociendo a Cristo. Así es. Cristo mismo dice en Mateo 7, donde ya varias veces hemos citado, no os conozco. Hicieron milagros, echaron fuera demonios, hablaron en lengua, profetizaron, construyeron templos, iglesias inmensas, hicieron tantas cosas a favor del reino de Dios, pero ellos mismos no conocían a Dios o no fueron conocidos por Dios. Y eso es duro. Así es. Y eso es duro. Miren, hay tanto egoísmo en el ministerio hoy día. La gente solamente se esfuerza en alcanzar sus propios objetivos, sus propios propósitos, sus propios intereses y no los intereses de Cristo. Y lo que Cristo quiere en este tiempo es que nosotros nos comprometamos con Él en su visión de lograr alcanzar aquello que Él quiere que se alcance. Nos espera una gran tarea. Pero vamos a hablar aquí acerca de la roca esta, pues, para que estemos un poquito más claros. Yo les invito a que abran en Mateo 16, versículo 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya hablamos de esto. Y más adelante encontramos que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice a este en respuesta, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo explicamos. Ahora vamos a entender un poquito esto, y les invito a que miremos lo que los diccionarios dicen acerca de Pedro y lo que dicen acerca de la roca. Petros en el griego aparentemente es una palabra primaria, un pedazo de roca más grande. Como nombre también se conoce como Pedro. Pero Petra es el femenino de lo mismo, que significa una masa de roca, o sea, una peña, una piedra, una roca. Bien, esta es la montaña de roca sobre la que se tiene que edificar la iglesia del Señor. No mi iglesia, sino la suya. A ver, ¿cuántos tienen iglesias aquí? Usted tiene iglesia, mi hermana, está cometiendo un error. La iglesia que usted pastorea es del Señor. Amén. Disculpa, hermana. Amén. Pero vamos a ver entonces lo que significa esto de la roca. Bien, ya estamos claros
de lo que Pedro lo que Pedro dijo por revelación y que fue lo que Cristo quiso decir. Miremos aquí entonces que esta roca significa el fundamento, y en este recuadro aquí a la izquierda dice: el fundamento del edificio es la doctrina y las enseñanzas de Jesús impartidas por los apóstoles y profetas a la iglesia. Amén. Yo voy a hacerles una pregunta antes de continuar con esto. En los tiempos de Jesús, ¿ya existía la iglesia? No. Existía en el corazón de Dios. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se inauguró el programa de la iglesia del Señor? Amén. Cuando ellos estaban todos unánimes, juntos, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y arrancó allí lo que yo llamo el paréntesis en medio de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Ese paréntesis dividió la semana 69 de la semana 70, porque la semana 70 de la profecía de Daniel, los que han estudiado un poco de profecías y han estudiado el libro de Daniel, sabrán de lo que estoy hablando. El profeta Daniel tuvo una visión de 70 semanas, de las cuales ya 69 semanas están cumplidas. Hasta la muerte de Cristo se cumplieron ya las primeras 69 semanas. Pero falta una última semana por cumplirse, que es la número 70. Esta semana la puede encontrar usted mencionada en el versículo 27 del capítulo 9 del libro de Daniel. En esta última semana va a surgir alguien a quien Daniel llamó el príncipe que ha de venir, que se levantará de un pueblo que destruiría a la ciudad santa de Jerusalén, al santuario y todo eso. Este príncipe que había de venir, en el hebreo se llama Shomen, el que trae ruina, destrucción y gran angustia. O sea que en esta última semana que falta por cumplirse, sucedería algo que la Biblia nos lo dice con lujo de detalles. Es la gran tribulación. Y usted puede mirar en el libro de Apocalipsis, de lo cual estamos trabajando, escribiendo los libros de estudios para entender bien el libro de Apocalipsis. Ya llevamos 3 libros escritos, son 21 en total. Y ya hemos estado compartiendo con mucha gente estos estudios. Pero esta última semana no podrá tener cumplimiento sino hasta después de que se cierre el paréntesis que se abrió después de la muerte de Jesús. Se suspendió la profecía de las 70 semanas. Se suspendió después de la muerte de Cristo. Se suspendió y se abrió un paréntesis que Pablo lo llamó el misterio que había estado oculto, de lo cual usted puede leer en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Él habla allí de un misterio. Incluso se nos dice de que muchos en la antigüedad indagaron, investigaron y trataron de entender de qué se trataba ese misterio, pero nadie lo sabía. Fue después, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre la iglesia durante este paréntesis, que el misterio fue revelado. Pablo escribió en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, diciendo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Pero nos las entregó, nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, aleluya. Pablo recibió la revelación del misterio. Esa revelación es sencillamente que entre la profecía de Daniel de las 70 semanas, o sea, entre la semana 69 y la semana 70, se abría un paréntesis que conocemos como el día agradable del Señor. Es un tiempo de salvación, un tiempo de gracia. En un tiempo donde se le está dando a la gente, a la humanidad, la oportunidad de venir a Dios a través de su Hijo Jesucristo por la fe. Pero cuando venga la semana por cumplirse del resto de la profecía de Daniel, la 70,
La salvación ya no va a ser por gracia como la tenemos ahora. Ahora le decimos a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En una oportunidad le dijeron al carcelero de Filipo, tú y tu casa. Mire, en mi casa comencé yo, cuando era un joven de 20 años, hippie, con el pelo aquí grandísimo, larguísimo. Y ahora casi ni tengo. Y lo tenía dorado, un pelo dorado, parecía una cosa rara, de verdad que sí. Unas patillotas de Elvis Presley, así, grandísimas. Me ponía unas chaquetas con calaveras atrás y unos pantalones de bota ancha. Y yo era un hippie, andaba en moto por ahí. Ahora ando en moto, pero no ando con melena. Ni con chaquetas de calavera. ¡Aleluya, Jesús! Ajá, mi hermano. Y en la casa yo tenía un taller de marroquinería. Y yo eso era parejo, hermano. Usted sabe lo que yo quiero decir, ¿no? Para que no salga grabado. Un joven que ya partió con el Señor, le doy honor a su nombre, Ender Sarcos, de la iglesia La Cruz. Estudió conmigo la primaria, primero y segundo grados. Y él vio a la condición a la que yo había llegado, que era un hippie, que eran drogas y era aguardiente todos los días. Y él propuso en su corazón ganar a Mariote, como a mí me llamaban entonces, para Cristo. Y él empezó a visitarme a la casa y yo le echaba el humo en la cara y yo lo trataba con desprecio y todas esas cosas, hasta que era tanto la insistencia de este joven para que yo fuera a la iglesia y todo eso, que un día me habló de una campaña que venía un hombre de Estados Unidos que era usado poderosamente por Dios en milagros y sanidades y esas cosas. Me dijo, oye, vamos, te invito, ¿qué tal? Por fin yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo acepto la invitación, pero me prometes que después de que yo vaya a la iglesia no me vas a molestar más. Y me dijo, trato hecho. No sabía yo el problema en que me iba a meter. Aleluya, glorioso problema. Aleluya, conocí a Cristo y aquí estoy enseñando su palabra. Y fui el primero de la familia. Y luego vino mi hermano Alexander, quien hoy está con el Señor. Amén. Y después vino mi otro hermano que hoy es pastor en una iglesia allá en Cabimas, Néstor Luis. Mi papá me votó y me dijo que él me prefería homosexual que ser cristiano evangélico. En ese tiempo. Me votó de la casa y yo me fui. Pero luego regresé. Mi papá también vino a los pies de Cristo, mi mamá vino a los pies de Cristo, mis hermanos todos vinieron a los pies de Cristo, mis tíos, mis primos, todo el mundo está en el Señor. ¡Gloria al Señor! Pero yo les prediqué. Tenemos que predicarles. ¿Cómo quieres que tu familia se salve si no les predicas? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Tienes que predicarles, punto. Entonces, volviendo otra vez al asunto de conocer a Cristo, porque esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, es necesario, hermanos, que nosotros dediquemos un tiempo. Aleluya. ¿Cuántas horas nos da el Señor de gratis al día? 24, ¿no? 24 horas. Hermano, ¿usted cree que no es justo que nosotros le demos a Dios un diezmo de todo lo que nos da? Amén. Incluyendo el tiempo. ¿Usted no cree que Dios se merece que por 24 horas diarias que Él nos regala de vida, nosotros le debamos dedicar a Él 2 horas 40 minutos para conocerle, estudiando su palabra, buscando su rostro, etcétera, etcétera? Claro. Pero no, somos tan flojos que no queremos hacerlo. No queremos pagar el precio. Usted dirá, wow, el maestro Mario, oye, me gustaría ser como ese. Yo una vez dije eso, a mí me gustaría ser, Señor, y agarré la Biblia, la abrí y le dije así, yo pensé que por obra y gracia del Espíritu Santo, me metí la Biblia aquí, Señor.
que todo lo que dice tu Biblia se me graba en la cabeza. Yo no sabía nada. Pero el Señor me enseñó cómo era que me iba a meter todo en la cabeza. Y después entendí que no era en la cabeza, era en el espíritu. Amén. Pero tuve que dedicarle tiempo. Yo no le dedico 2 horas 40 minutos diarias. Pregúntele a mis hijos, pregúntele a mi esposa, ¿cuántas horas le dedico yo al Señor? Yo duermo con la computadora prendida y la Biblia hablada sonando. Yo duermo escuchando la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Cada día quiero conocer más a Dios. Yo quiero ser como Dios, mi Padre. Todos deberíamos querer ser como nuestro Padre. Sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, que también imitaba al Padre. Así que es una cadena, y ojalá y pudiéramos nosotros decirlo también. Deberíamos ir hasta allá. Aleluya, Jesús. Bueno, así que el fundamento, la roca es el fundamento, es la doctrina de Cristo. Cristo se le enseñó a sus 12 apóstoles del Cordero, quienes después lo transmitieron, y nosotros tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo. Tenemos que seguir colocando el fundamento de lo que conocemos. Hermano, pero si no lo vamos a conocer nunca, ¿cómo lo vamos a colocar? Pues mire, vamos a buscar allá en 1 de Pedro 10, versículos 10, perdón, 1 de Pedro 1, versículos 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Estamos hablando del paréntesis, ¿recuerdan? La gracia es el paréntesis en medio de la profecía. La gracia es el paréntesis en medio de la profecía. Capítulo 1 de 1 de Pedro, versos 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero ellos no lo entendieron. Miremos a Isaías. Cómo Isaías habló al detalle todo lo que sucedería con Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, trasquilado delante de su trasquilador, y enmudeció, etcétera, etcétera. Usted conoce bien eso, mi hermano. Pero qué lamentable es que hoy en día, que ya tenemos la revelación de estas cosas, no hacemos el propósito de conocerlas. Segunda de Pedro, en la segunda carta, capítulo 1 también, versos 19 y 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Y me detengo brevemente, porque hoy en día hay muchos profetas que viven diciendo: así te dice el Señor. El Señor me dijo que te dijera. Yo no dudo de que muchas veces eso que el Señor le dijo a los tales profetas que me dijera, o que le dijera a quien sea cierto. Yo no lo voy a poner en duda. Muchas veces la pegan, pero la gran mayoría no. Hermano, la palabra profética más segura es la que está escrita. Esta, la que está escrita. La palabra profética más segura es la que está escrita. Hoy en día, lamentablemente, así como se han levantado muchos apóstoles que son caciques, yo le cambiaría el título de apóstoles por el de caciques, porque esa es la pretensión de ellos. No dudo de que haya apóstoles, yo creo en el apostolado. Amén. Pero el apostolado bíblico, no el apostolado de hombres que andan según sus propias concupiscencias o deseos. Amén. Pero tenemos también la palabra profética más segura, y mire, a la cual hacéis bien en estar atentos
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir la luz del día, el lucero de la mañana en nuestros corazones? Cuando tú haces bien estar atento como a una antorcha que alumbra. Cuando tú la escudriñas, cuando tú la conoces, hermano, vamos a dejar la pereza. Así es. ¿Por qué no nos comprometemos con Dios? Es más, les voy a lanzar el reto. ¿Por qué usted no se compromete con Dios en este momento a entregarle a Dios 2 horas 40 minutos de su día para Él, para conocerlo a Él? ¿Quién está dispuesto? Levante su mano. Aleluya. 2 horas 40 minutos para Dios. Amén. Dios es el que ve, yo no lo veo. Usted debe estar en su casa, en su trabajo, donde sea. Dios es el que sabe si usted le va a dedicar esos 2 horas 40 minutos a Él. Yo le recomiendo que lo haga, porque cuando lo haga, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No, mire, hermano, yo conocí a un pastor allá en los puertos de Altagracia, que antes de ir a predicar el culto del domingo en la iglesia, primero se iba a la casa del vecino, que era un brujo, para ver si tenía alguna revelación nueva que darle. Y el brujo le decía, oye, tuve un sueño, y de eso era que predicaba el tal pastor, imagínense. ¿Sobre qué se está levantando esa iglesia? ¿Sobre la roca? ¿Sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles? No, mi hermano. Hay que meterse con la palabra. Gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura hay. Le dolió en el callo a alguien. Porque hoy en día hay muchas profecías, pero no es de la Escritura. Así es. Yo creo que Dios puede hablar cosas. Sí. Pero la más importante de todas es la que está escrita, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra que antes dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa es la verdadera profecía. Sigue diciendo en el versículo 2 del capítulo 3, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermano, esto es lo que tenemos que conocer. Hoy en día la gente dice, mira, hay pastores. Usted sabe, Luis, hermano Luis, pastor Luis o apóstol Luis, igual, siervo Luis. Siervo Luis. Hermano, hay pastores que necesitan de que la profetisa, porque ahora a las mujeres se les llama profetas también, es un error, no hay mujeres profetas. ¿Cómo que no hay mujeres profetas? No, la Biblia me enseña a mí que hay mujeres profetizas. Ana la profetiza. ¿Ah? Y usted busca en el diccionario y dice que las mujeres son profetizas, los hombres son los profetas. Aleluya. Amén. Entonces, la profetisa le dice al pastor, mira, el Señor te dice, así, tienes que predicar sobre esto, okay, tienes que hacer esto, y tienes que dejar de hacer esto. Entonces la profetisa es la que gobierna al pastor. Y yo pregunto, ¿el ángel de la iglesia quién es? ¿A quién es él? ¿A quien Dios le baja las directrices de cómo pastorear la iglesia? Al pastor, hermano. La profetisa tiene su lugar. Pero, hermanos, se han convertido en una especie de controladores del ministerio. Y controlan no solamente al pastor, sino a todo el mundo en la iglesia. Y ponen a la gente a hacer cosas que están lejos de ser la voluntad del Señor. Muy lejos. Y eso es un error. Mucho cuidado con eso.
Bendito sea Cristo. Amén. Vamos a leer aquí en el capítulo 2, el versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahora vamos a mirar algo más dentro de este taller para que entendamos lo que hemos venido tratando de explicar. Bien, sobre la piedra angular, que es lo que vamos a ver aquí en esta parte sobre la peña, dice que Jesucristo a su vez es la principal piedra del ángulo, la piedra fundacional. Amén. Pero miremos lo que dice Pedro aquí en el versículo 7 y luego pasamos allá. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ya vamos a explicar un momentico esto, qué significa el hecho de que Jesucristo sea la cabeza del ángulo, la principal piedra angular. Amén. Miremos en Hechos capítulo 4 verso 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Usted sabe que Juan en su primera carta habla del espíritu del anticristo que ya está en acción. Y usted no tiene idea de la cantidad de anticristos que están montados en los púlpitos. Así es. Haciéndole oposición a Cristo, haciéndole resistencia a Cristo, impidiéndole a Cristo que haga lo que Él quiere hacer con su iglesia, por la cual murió, por la cual pagó un precio de sangre, y no dejan a Cristo que haga lo que Él quiere hacer con su iglesia. Pero Él es la principal piedra del ángulo. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente se han levantado muchos ministerios que no han entendido lo que significa la roca, lo que significa la revelación, el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, sobre esta piedra fundacional, no sé si hay algún arquitecto entre nosotros, algún ingeniero de obra, algún maestro de obra, de albañilería. No, ya paramos ahí porque ya hay un maestro de obra aquí. ¿Qué significa en la Biblia que Jesucristo es la principal piedra del ángulo? ¿Qué es esto? Miren, vamos a mirar aquí una definición que yo tengo acerca de esto y que la voy a compartir con ustedes. Piedra angular, piedra que hace esquina en un edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. Por lo general son bloques rectangulares que se solapan de modo que ambas puedan quedar entrelazadas. La principal piedra angular era la piedra angular de fundamento. Solía escogerse una que fuera específicamente fuerte para los edificios públicos y los muros de la ciudad. La piedra angular de fundamento se usaba como guía al ir colocando las otras piedras en su lugar y se alineaba con la ayuda de una plomada. Para que el edificio quedase bien construido, había que ajustar todas las demás piedras con respecto a la piedra angular de fundamento. A veces las piedras angulares de fundamento eran de gran tamaño y también servían para unir entre sí las diferentes partes de una estructura. Entendemos entonces que la piedra fundamental, la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, lo que hace es una especie de amarre, de entrelazado. En este caso, ¿qué es lo que está entrelazando? ¿Qué es lo que está amarrando esta piedra angular? Se supone que Cristo es la piedra angular, ¿no? ¿Estamos claros? Y la idea es que todas las piedras que se colocan ¿en dónde?
en el fundamento, ¿verdad? Porque sobre el fundamento después se van a colocar estas piedras más pequeñas que van a estar formando la pared o las paredes del edificio, ¿verdad? Pero si esas piedras no están colocadas en un fundamento sólido, se puede caer. Sí, Señor. Normalmente eso es lo que ocurre. Entonces, si la piedra angular amarra todo el fundamento, entendemos que el fundamento aquí son estos 5 pilares o columnas que nosotros encontramos. No sé si puede ver estas 5 columnas que nosotros vemos aquí, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas 5 columnas o pilares deben estar totalmente amarradas, entrelazadas con la piedra angular que es Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Ah? ¿Cómo está el ministerio de hoy, hermano? Pastores, ministros que odian a otros ministros, que injurian a otros ministros, que están haciendo cosas terribles con la iglesia del Señor, violando las cosas santas del Señor. Hermanos, y lamentablemente, yo tuve una vez a un estudiante que decía que era apóstol, y después que escuchó la enseñanza que dimos acerca del apostolado, me dijo: hermano, ¿qué apóstol del carrizo voy a ser yo, mi hermano? Gloria a Dios. Con esa palabra, ¿qué apóstol del carrizo voy a ser yo, mi hermano? No, hombre, yo estaba tan equivocado. Hermanos, miren, estas 5 columnas, y voy a hablar un poquito de esto, y voy a pasar por alto algunas otras por causa del tiempo, pero ya más o menos hemos logrado cubrir la idea de lo que queríamos presentar. Dice que todos los miembros del cuerpo somos como piedras vivas, ¿verdad? Eso está en 1 de Pedro 2, versículos 4 al 5. Somos piedras vivas, pero Él es la principal piedra del ángulo, es también una piedra viva, y nosotros somos comparados con Él también como piedra viva. Amén. Los apóstoles eran considerados columnas de la iglesia. Los apóstoles, pero yo diría que no solamente los apóstoles, sino que todos los 5 ministerios somos columnas de la iglesia. Porque entre nosotros que estamos amarrados con Cristo, realmente entrelazados con Cristo, es donde se van a levantar las paredes con las piedras. Así es. Las piedras vivas, que son todos aquellos hermanos nuestros que están esparcidos por todas partes. Miren, se dice que ellos eran considerados. Hoy en día dudamos mucho. A veces encontramos gente que no conoce a Dios, gente del mundo. Y cuando le hablamos de algún pastor, de algún ministro, me dice: mira, no me hables de ese señor, chico. Así es. No me hables de ese señor, por favor. Es un vagabundo, chico. Es un sinvergüenza. Un sensual, ladrón. A mí me quitó tanto dinero prestado y nunca me lo pagó. Así es. Y tantas cosas que pudiéramos mencionar. Eso está pasando. Pero yo le voy a decir una cosa: Cristo no era así. Cristo no era así. ¿O cuántos conocen que Cristo era así? De ninguna manera. Ahora, todo esto de lo cual hemos estado hablando significa que nosotros en Cristo estamos fundamentados, entrelazados con Él, porque nosotros no somos, lo digo de otra manera, yo no soy el ministro maestro de la palabra, yo soy parte del ministerio de Cristo, de la enseñanza de la palabra. Nosotros somos el ministerio de Cristo. Nosotros estamos haciendo o continuando con el ministerio de Cristo. Y el propósito principal de todos nosotros como ministros de Cristo, entrelazados en Él, siendo una sola cosa con Él, porque Él es la cabeza y Él es el que da las directrices, nosotros todos estamos con un propósito, el que el hermano
el pastor de la iglesia, Luis Gutiérrez, mencionó al principio cuando abrió este taller. Estamos aquí con el propósito o fin de equipar, de perfeccionar, de formar a los santos para la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo. Porque en la iglesia no hay vagos. En la iglesia no hay vagos, en la iglesia todos somos ministros. En la iglesia todos somos servidores. En la iglesia todos tenemos que trabajar. Y nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que prepararles, tenemos que equiparles para que cada uno pueda hacer su ministerio. Pero hoy en día a los pastores prefieren tener a la iglesia en ignorancia para así poderlos manipular. Dios tiene gente a quien ha llamado en la iglesia que se prepare para llevarlo al ministerio, y los pastores dicen: no, señor, usted no va a pagar ningún instituto bíblico, usted no va a pagar ninguna escuela, yo soy su pastor, usted nada más que me escucha a mí. No, hombre. Eso es espíritu de anticristo en la iglesia. Eso es espíritu de anticristo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y voy a pasar por alto algunas cosas que son interesantes, pero como usted va a tener el material, no va a poder estudiar, se lo vamos a hacer llegar por WhatsApp o por correo, según lo que colocó allá en la planilla de inscripción. ¿Ok? Usted lo va a estudiar mejor. Mire, a donde Dios nos quiere llevar es aquí. Busque conmigo en el profeta Ageo. Capítulo 2, versículos 1 y 3, y luego 6 al 9. Y yo le voy a hablar algo aquí para que veamos a dónde nos lleva el Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Estaba destruida. Por causa de la rebeldía y de la desobediencia que había entre ellos, la casa fue destruida. En forma espiritual pudiéramos decir que hay muchos de la iglesia del Señor que está en estas condiciones. Leamos los siguientes versículos 6 en adelante. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Antes de leer lo que dice, había una gloria primera en la casa del Señor. Y una gloria tal que los sacerdotes no podían ministrar cuando la presencia de Dios estaba allí. Ellos no podían estar allí, no podían, caían fulminados por la gloria de Dios. Bien, así era la gloria primera. Así era la gloria primera. Un sacerdote, un sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, si no estaba santificado por completo y había contaminación en él, caía fulminado en el lugar santísimo. Lo tenían que jalar por una cabullita amarrada en el tobillo, porque si alguien entraba a sacarlo, moría también. Un sumo sacerdote tenía que meterse 7 días, una semana de aislamiento, sin contaminación alguna de nada, cuando iba a ministrar en el lugar santísimo. Porque si entraba contaminado, caía. Así era la gloria primera. Sí, tremendo. Hoy en día, nosotros tenemos el privilegio que no solamente podemos entrar con entera confianza y con toda libertad al lugar santísimo celestial, lo hacemos a través de la oración, la comunión que tenemos con Dios, sino que nosotros somos parte de esa gloria que tiene Dios. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? A diferencia de aquello. Ahora vamos a donde queremos llegar. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, el deseado ya vino como hombre. Amén. Y Él
trajo de parte de Dios una gloria que ya no fue impartida. Amén. Ustedes lo han leído allá en el capítulo 17 de Juan, versos 20 en adelante, cuando él dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Yo les digo a veces a los hermanos, ¿saben una cosa? Yo no sé si ustedes tendrán la capacidad de entender y de asimilar lo que les voy a decir, pero ya nosotros no podemos hablar de un Dios trino. Así. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora tenemos que hablar de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia del Señor, que está conformada por millones y millones Amén. de creyentes a través de toda la historia pasada, presente y lo porvenir. Porque somos uno con Él. Yo en vosotros y tú en mí, ellos en nosotros. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, hermano. ¿Ah? Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Somos el templo de Él. Gloria, casi nada, pues. Bien. Santo el Señor. Bueno, la gloria postrera, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Con esto vamos a concluir, porque ya se nos pasó el tiempo. Y si no me quitan el micrófono, La pastilla. no almorzamos. Hermano, mire, fue tremenda la gloria primera, ¿verdad? Aleluya. Fue tremenda la gloria. Pero la Biblia dice que la gloria postrera, la gloria que trajo Cristo sobre aquellos a quienes les nació, les alumbró el amanecer de Cristo, esa gloria es mayor que la primera. Caían fulminados, ahora no caen fulminados, ahora caen vivificados, ahora caen sanos, ahora caen glorificando a Dios. Nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y yo le voy a decir una cosa, permítanme una solita cosita más. Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, usted va a leer que dice que la creación está gimiendo. La creación está gimiendo. Está con dolores de parto. ¿Esperando qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios en gloria. Está esperando que nosotros realmente nos manifestemos como Dios quiere que se manifiesten sus hijos. ¿O acaso los apóstoles eran especiales, eran diferentes a nosotros? Hermanos, si la gloria postrera va a ser mayor que la primera, hoy en día, cuando nosotros caminemos por los hospitales, escucharemos la algarabía de la gente gritando: ¡aleluya! ¿Qué pasó? Se me curó esto, se me curó el corazón, se me curó todo. Yo creo que eso tiene que venir. Pero tenemos que pagar un precio. 2 horas 40 minutos usted se comprometió. Si no lo hace, no le voy a decir nada, porque si le doy una maldición, mejor no le digo nada. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este primer tiempo que nos has concedido, Señor, en este taller. Señor, levantamos este momento para ir a tomar unos alimentos que de antemano los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Un aplauso para el Señor.